Me alegra pues que se encuentren, a pesar de la lluvia, pues hayan venido ustedes fieles siempre a Tertulia Samaria, a todos los eventos que hacemos, principalmente el lanzamiento del libro y la tertulia. Un saludo muy especial a las personas que están conectados desde la virtualidad. Y bueno, hoy cerramos, digamos, este ciclo de la edición de los libros con el tomo 10 de la tertulia, Historia de Santa Marta, 500 años. Y bueno, ya el doctor Egarré les explicó el proyecto que tenemos para los próximos años. Dios quiera, pues nos permita hacerlo realidad. Estamos ya trabajando en eso. Vamos bastante adelantados, así que esperemos que sigamos con este proyecto adelante. El doctor Jan, bienvenido. Ya todos lo conocemos. Ya ha pasado por varias conferencias aquí de Tertulia Samaria y hoy nos acompaña para la presentación de este lanzamiento del libro. El doctor Egarrey, bienvenido y bueno, adelante con el evento. Bueno, gracias a todas. Estoy esperando al profesor Leonardo Omar, no lo conozco, Omar Leonardo Ovalle, no ha llegado. Les agradecemos infinitamente a los que han llegado hoy. Como siempre, estamos cumpliendo la palabra empeñada hace 10 años de entregar, después de de las 10 actividades, de entregar un libro sobre este trabajo que hemos hecho. Y hoy nos reúne aquí, nos convoca la entrega del tomo 10, el último de la serie. Es decir, hace unos, hace unos 15 días, 10 días, para ser más exacto, el 11 de, de agosto, entregamos la colección completa, los tomos, y ustedes vieron las imágenes, la prensa, etcétera. Entregamos los 10 tomos en una caja muy bonita y luego entregamos hoy el, digamos, el tomo 10. Este tomo lo íbamos a entregar creo que el 17 de julio, pero teníamos conferencia el 22, estaban las fiestas del mar, estaban los conciertos, estaba todo el cuento de los 500 años y eso iba a quedar como allá muy reducido posiblemente. Entonces, primero presentamos los 10 tomos, que se hizo un evento aquí muy bonito hace el 11, el lunes pasado. eh, Se llenó este auditorio y hoy vamos a entregar perdón, el tomo 10. Este tomo, recordarán ustedes que es un tomo sui generis, es una miscelánea. Si los otros tomos del 1 al 9 están orientados por siglos, siglo XVI, XVII, y así sucesivamente hasta el 20. Y, eh, y este tomo lo que recogió fue una cosa que nos pareció importante. En primer lugar, algunos compañeros nos habían propuesto o sugerido, como el caso de Gustavo Polo, que habían temas que no se habían tratado, ¿cierto? Como el caso de la literatura, el caso de la música, en fin. Sin embargo, se trató algo de vallenato en el tomo 9 y en el tomo 10 hicimos una sesión con el profesor Clinton que después no hicimos un trabajo sobre del canto popular digamos, a la música y al cuento literario, para vincular toda esa parte de la tradición oral de los pueblos del río, de los pueblos, y luego conectar eso con lo que es el cuento. Y entonces hicimos un conversatorio sobre eso. Ya después se estructuró con un elemento más sociológico, más histórico, menos literario, por decirlo de alguna manera, y ahí revisamos unos textos que ustedes van a ver aquí, como es el caso del gran psiquiatra y pedagogo. Y a mí me gusta hablar más del pedagogo José Francisco Socarrás. Nació en Valledupar, en ese momento Magdalena. O Fernando de Andrés Ribachero, ¿verdad? También en su momento. O Rafael Caneva Palomino del Banco Magdalena. O en la literatura los cuentos de Gabriel García Márquez de la Cataca. Se trabajaron cuentos hasta el año de 1930 para tener un marco histórico y no coger pues una... Y ese es un tomo 10 que tiene esas características. Aquí se habla por ejemplo, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XX, del siglo XIX, y ya trabaja un tema muy interesante que ahorita van a mencionar, que es sobre el tema de que si recuerdan la famosa guerra civil española, ¿verdad? Y eso lo vamos a tocar.
se habló de la relación entre Santiago de Cuba y Santa Marta. Y entonces ahora vamos a tener una cosa combinada, unos 5 minutos. ¿A quién tenemos ya, Manuel? ¿La profesora Selene? ¿Quién tenemos ahí? No, no, a los autores. Mabel, ¿tú me estás escuchando, Mabel? Mabel, ¿qué? José Acuña, José Polo, pero Mabel me dice que está conectada. José Acuña, José Polo Acuña. José Acuña era el locutor, presentador de Cañonazos del Caribe. Profesor Edgar, acá lo escucho muy bien, Aló, claramente. ¿Aló? aló, ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? profesor Polo. Edgar, buenas noches. Te Hombre, escucho perfectamente. No sé si me escuchan allá. tecnología. ¿Me escuchan? Aló, profesor Polo. Hola, Edgar, buenas noches. Te estoy escuchando profesor Polo. perfectamente. No, ¿qué pasa? Bueno, mientras el profesor Polo logramos, dice, no se escucha. Ya entré, pero no se escucha, profesor, me dice Mabel. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar con el profesor Yain. Ian, que está aquí. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente con el profesor Ian sobre el texto que él escribió, unos 5 minuticos, para que le demos paso a los otros profesores si se logran conectar o hacemos un comentario general sobre el libro. Claro que sí, buenas noches para todos los presentes. Un saludo a quienes nos están visitando, por ejemplo, el profesor Hugues, fuerte abrazo siempre, qué bueno verlo. Pues básicamente este artículo que aparece en la página 227, lo van a poder consultar, hace un ejercicio de revisión de cómo se vivió durante los años de la Guerra Civil Española, los apoyos de los movimientos republicanos amparados en los viceconsulados que se constituyeron en el Caribe colombiano, pero concretamente en Santa Marta. En 1936, en julio del 36, estalla la Guerra Civil Española. A partir de ese momento, los consulados, todas las delegaciones diplomáticas adquieren una connotación de defensa del régimen republicano frente a la amenaza del bando nacional del general Francisco Franco. Y en ese momento, en Santa Marta, el viceconsulado de la República Española en la ciudad empieza a asumir un papel significativo para, en el conjunto de la nación, aunar esfuerzos y poder ayudar a las tropas republicanas y al gobierno republicano con toda clase de ayudas, desde dinero, desde propaganda hasta banano. Hasta esos niveles llegó todos los apoyos que se fueron constituyendo de Santa Marta. El ejercicio que realizo es una aproximación de un trabajo mucho más completo que espero publicar más adelante, en el que abordamos cómo fueron de decisivos esos viceconsulados que no solamente desarrollaban la labor cotidiana de otorgar salvoconductos o emitir pasaportes, sino también el activismo que estaban realizando de todo tipo y las fricciones que se producían en ese proceso de apoyar el régimen republicano que finalmente en 1939, en abril del 39, se dio.
Eso es muy significativo porque tratamos de hacer una mirada no del conflicto global que ya está ampliamente estudiado, sino es encontrar otras aristas de, de ese mismo relato que no se han contado, como por ejemplo, en qué medida en las periferias, en otros puntos lejanos al lugar del conflicto, también se estaban produciendo acciones que eran decisivas o importantes o significativas para ese conflicto. Desde el campo de batalla de los discursos mediáticos, como era la propaganda que se emitía a favor o en contra del régimen republicano, o por ejemplo, la consecución de recursos para poder apoyar a las tropas republicanas que estaban tratando de defender el marco institucional que se había establecido en España a partir de 1931. Un poco ese es el ejercicio, mirar desde esta población del Caribe colombiano, pero también en Santa Marta, en Cartagena y en Barranquilla, mirar cómo de alguna manera y quedaba reflejado no solamente en la prensa, sino en la documentación, porque este trabajo está sustentado en toda la correspondencia diplomática que reposa en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares en Madrid, cómo se producía ese conflicto y en qué medida estos apoyos podían ser decisivos para la defensa de un régimen en un momento como era la Guerra Civil Española. Mirar desde otras perspectivas los alcances de un conflicto como este, básicamente. Gracias, Ian. Eso es lo que llamamos un poco las horas nalgas, ¿no? Fíjate tú, Ian se encuentra este documento en Alicante, pues, No, en Alcalá de en Henares. Alcalá de Henares, El y, Archivo General de la Administración que está en Alcalá de Henares. que permite comenzar a construir una línea de investigación sobre el papel de las ciudades caribeñas en el tema del apoyo a Franco, ¿cierto? No, a la República, perdón, a la República. Y fíjense que esto es bien interesante. Coincide también con la presencia en Barranquilla de, por ejemplo, de el sabio catalán y un poco de gente, ¿no? Era también un poco al tenor y también de la llegada de intelectuales españoles que realizaban labores de propaganda y de apoyo para que en el Caribe colombiano y en el conjunto del país existiera una narrativa que permitiera legitimar o mantener legítimo el régimen republicano, porque además había esa fricción entre la propaganda nacionalista a favor del régimen de Franco y la que apoyaba a la República. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos conectados ya 3 compañeros, ¿no? La profesora Mabel está conectada. Manuel. Mabel. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, gracias, Mabel. Muy bien. Mabel tiene un matrimonio fallidos en la provincia de Santa Marta en la temprana colonia. Tensiones entre la protección parental y el deber sacramental de corrección a la esposa en Tenerife, 1610. Adelante, Mabel. Bueno, profe, no sé si puedo presentar ahí como para tener un fondito allí a quienes están asistiendo. ¿Me avisan si se está compartiendo? Sí, ahí están viendo. Sí, sí, No, sí Mabel, que está. tranquila, sigue, por favor. Ah, bueno, no sé. Bueno, listo. Ok. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias al profesor, al profesor Edgar, a Ian, a todos los que están allí presentes, el profesor José Polo que está por aquí también, el profesor Hugues. Para mí, pues es un verdadero placer y un honor haber podido ingresar a esta prestigiosa colección en su último tomo y agradecer al profesor Edgar la invitación. Este es un capítulo que aporta la perspectiva de género a la colección. Ignoro si se habían hecho aproximaciones desde esta perspectiva antes, pero busca mirar un poco cómo se configuraban las relaciones conyugales a inicios del periodo colonial y particularmente a partir de un caso que ocurre en Tenerife, provincia de Santa Marta, y que básicamente pone de relieve las tensiones entre un encomendero llamado Nufio Martín y de la provincia de Santa Marta y un importante comerciante
de la provincia de Cartagena llamado Pedro Gómez de Herrera. Y el vehículo de esas tensiones o el puente entre esas tensiones es la hija de Nufio Martín, una joven mujer de apenas 15 años que es prometida en matrimonio y se establece un enlace matrimonial con Pedro Gómez de Herrera. La intuición, digamos, desde la cual se desarrolla este trabajo es que al parecer se buscaba tratar de mantener el poder económico de Nufio Martín a través de este enlace de su hija con Pedro Gómez de Herrera, dado que las encomiendas estaban en declive y muchos encomenderos, como lo documenta muy bien la historiografía, pues apelaban a enlaces matrimoniales para mantener el poder o incluso las encomiendas en segunda o tercera vida. En este artículo, pues lo que hicimos fue tratar de mirar las particularidades de la encomienda en la gobernación de Santa Marta y ahondar en la estrategia matrimonial. ¿Por qué es importante este caso? Porque dentro de esa configuración matrimonial y las potestades que tenían los hombres en aquella época, se permitía que los hombres corrigieran a las mujeres a través del castigo físico, a través de algo que la historiografía ha denominado como el deber derecho masculino de castigo. Y en este caso, pues se trata de un maltrato de tipo ritual brutal, que bueno, lo explicamos en su momento cuando presentamos esta investigación también en la tertulia Samaria. Pues hay una, digamos, como una protesta, una agencia de parte de la mujer por los castigos que recibe, una carta que le envía a su padre en la que le dice, no es posible que usted haya sabido el gran castigo y crueldad que usó de mí, Pedro Gómez, y no haya venido a remediarme y a sacarme de las tinieblas en que me tiene. Si usted no lo detiene, me hallará muerto. Este es un caso brutal, digamos, el castigo es un castigo que se le aplicaba a las esclavizadas en la época, la mujer casi pierde la vida y el proceso se desarrolla inicialmente en la provincia de Cartagena, luego Nufio Martín solicita que se eleve a la Real Audiencia en Santa Fe porque considera que no hay garantías para que la justicia opere de manera objetiva y pues básicamente lo que me interesa mirar allí es un poco desde el análisis del discurso, los argumentos que tanto el padre de Antonia, la protagonista, como Pedro Gómez de Herrera, el esposo, esgrimen para respecto a la configuración matrimonial. Ambos reconocen que existe un derecho, un deber y un derecho del marido a corregir a la mujer bajo la idea pues, de que las mujeres no tenían capacidad de raciocinio, eran seres débiles y propensos al pecado, pero hay pues allí también unos límites que establece el abogado de Nufio Martín respecto a esta violencia. La violencia del marido sobre la mujer se detona a partir de un reclamo que le hace Antonia a la amante de su marido que va a visitarla a la casa. Y media también, pues, el tema económico, una dote que rondaba los 30.000 pesos de la época que Nufio Martín pretende recuperar a partir del argumento de la sevicia que permite que se dé el divorcio bajo esa tipología de maltrato, cuando ocurre esa tipología de maltrato, y pues lo que hay de fondo es un tema económico. Entonces, básicamente, este texto lo que busca es mostrar cómo las mujeres operaban como puentes en estrategias matrimoniales en las élites a inicios del periodo colonial y cómo más que su bienestar o que su integridad física, lo que importaba pues eran las dotes y los intereses comerciales asociados a los enlaces en las élites. Es eso básicamente. Muchas gracias, profe. Gracias, muy amable, Mabel. Bueno, como pueden darse cuenta, eh, primero hablamos del siglo XX, nos devolvimos al siglo XVII, pues este es un texto de 1610. Entonces, fíjense ustedes que esta característica de este tomo es el único que tiene esas características, o sea, que tiene temas de diferentes
de diferentes siglos. Es una temporalidad, es una miscelánea, llamaríamos cuando uno se acerca a él, ¿no? Pero eso hace también que el tomo sea también bastante atractivo, ¿no? De pronto yo no estoy interesado en un tema del siglo XX, sino del siglo XVI, perdón, del siglo XVII. Y ahora tenemos un texto que ubica siglo XVII, XV, perdón, XVI y siglo XVII. O sea, 1570-1634, que es el profesor Sebastián Amaya, sí, Esclavos codiciosos de libertad, esto está entre comillas, trata negrera, contrabando y resistencias afro en Santa Marta, 1570-1634. Sebastián Amaya, ¿tú estás en Medellín o estás ya en New Orleans? Ya estoy en Nueva Orleans. Muy buenas noches para todos. Bien, en primer lugar, pues quiero tomarme un par de minutos para agradecer la invitación a aportar a esta colección. Tuve la oportunidad de redactar no solo un capítulo en uno de los tomos de siglo XVI, siglo XVII, sino también en este que es el 10º tomo. Como bien decía el doctor Edgar Rey, pues es un capítulo, digamos, algo variopinto en el cual hay un interés en pensar tres grandes líneas. El primero de ellos es la trata negrera. Aquí pues me esforcé en realizar toda una seguidilla histórica de cómo se configuró esta trata a partir entonces de los circuitos atlánticos, pensando desde las factorías portuguesas, cómo se empezó entonces a generar toda una dinámica enfocada en un primer momento en algunas etnias y por supuesto aquí pues generando como toda una actualización en la historiografía, intentando entonces pues identificar cuáles son los periodos en los cuales había una mayor afluencia de africanos esclavizados desde Guinea, cuando empieza desde Angola, cuáles son los principales actores sociales que se van a beneficiar de todo esto. Creo que esta primera parte, este primer tercio del capítulo tiene una gran virtud y es precisamente pues esa conexión entre el Caribe Sur y todo lo que van a ser entonces las posesiones portuguesas en África Occidental. Luego, el segundo tercio estuvo pues enfocado precisamente en el contrabando y la fiscalidad. Aquí digamos que el objetivo o lo que estuve buscando fue entonces precisamente realizar entonces una lectura desde la fiscalidad de cuál era el alcance en un primer momento del comercio legal, es decir, cuáles eran los ingresos que se registraban en la Real Caja a partir del desembarco de esclavos con licencia, pero esto, digamos, arrojó un resultado bastante curioso y bastante particular, y fue pues precisamente que las multas que se estaban imponiendo a partir del comercio ilegal realmente eran muy superiores a la del comercio ilegal. Esto realmente pues lo que apunta es a una pobreza, entre comillas, de lo que sería la provincia de Santa Marta y sobre todo la ciudad de Santa Marta, en la cual realmente no coincide lo que se está pagando en impuestos, lo que se le está declarando a la corona, con lo que realmente se está tomando y las multas que se están, digamos, imponiendo por esa afluencia de esclavos sin licencia. Esto a mí me permite entonces aquí empezar a esbozar una hipótesis que pues realmente no se alcanza a demostrar en el capítulo, pero que considero que en próximas investigaciones será muy valioso realizar toda una lectura y un análisis, y es por qué Santa Marta era tan atractiva, digamos, para la piratería, para el corsarismo, y pues la respuesta que yo en este primer momento pues empiezo como a proponer es: realmente hay una riqueza subterránea, hay una riqueza, digamos, quizás taimada, que se está moviendo bajo esos circuitos, pero que no tiene entonces una proyección en cuanto a la materialidad de la ciudad, en cuanto a los impuestos, en cuanto a otros elementos que quizás pudieron ser más visibles. Por último, el tercero de los apartados de este capítulo está pensado sobre las resistencias afro. Yo aquí, digamos, las dividí en dos grandes unidades. La primera de ellas, digamos, la resistencia en pequeña escala, una resistencia doméstica en la cual los esclavos pues bien o huían de sus amos, pero únicamente, digamos, como para forzar una negociación, lo cual entonces permite identificar que tenían una agencia, que tenían una voluntad política, que ya existían unos liderazgos, que había todo un conocimiento que se estaba acumulando a partir entonces de revueltas
y depresiones anteriores. Esto, digamos, muy enfocado sobre la ranchería de las Perlas, toda la región de Riohacha y finalmente el Gran Cimarronaje, que sería entonces ya todo este proceso entonces de esclavos que huyen de sus amos, que digamos reconquistan de manera violenta, porque lo hacen por medio de las armas su libertad, se van a terminar entonces acuartelando en los llamados palenques, y desde allí van entonces a mantener digamos, un gobierno autónomo. Ese es un capítulo en el cual entonces me esforcé muchísimo por mantener una sintonía no solo por el contexto samario, de Riohacha, de la gobernación en general, con Cartagena de Indias, con las Antillas, con África Occidental y por supuesto pues el contexto europeo. Digamos que este a grandes rasgos es el objetivo de lo que fue entonces el desarrollo de este capítulo. Por último, quisiera pues sumarme a las palabras no solo de la doctora Mabel, sino también de Ian respecto pues a lo que significa esta obra, 10 años de un trabajo sumamente arduo, de un trabajo sumamente juicioso, constante, disciplinado, de haber compilado durante 10 ejemplares toda esta nueva propuesta historiográfica sobre Santa Marta, la cual termina pues precisamente coincidiendo con los 500 años de la Perla de América, por lo cual entonces les extiendo no solo mi gratitud, sino también mis felicitaciones al doctor Edgar Rey, a todo el equipo amplio de Cajamac por haber acogido y haber impulsado esta iniciativa. Y esperar, pues, como le dije en su momento al doctor Edgar, que esta obra, que considero que es una obra para la historia, termine generando entonces nuevas investigaciones, articulando conocimiento, e impulsando pues todo ese conocimiento del pasado de la ciudad más antigua de América. Muchísimas gracias. En la ciudad más antigua de Colombia, perdón. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y que yo sé que vas a aprovechar mucho ese espacio allá en New Orleans. Un abrazo, Sebastián. Bueno, seguimos. Nuevamente pregunto si Omar Leonardo Valle está. Ah, ok. Vente por acá, por favor, Leonardo. Ojalá toque una sillita. Omar estuvo con Juan Carlos. Ese día no pudo venir. Vamos ya tenemos en línea al profesor José Polo y a la doctora Marcela. Profesor Polo hizo un trabajo bien interesante, una ponencia bien interesante sobre la esclavitud en la parte de Riohacha en 1830, antes que se diera la manumisión o que se diera la libertad de los esclavos hacia 1850. El profesor, el artículo se llama La esclavitud en la provincia de Riohacha, 1830-1850, una aproximación en la temprana república. José Trinidad Polo Acuña y Marcela Barraza Piña, desde la ciudad de Cartagena. José, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Agradeciendo pues a Edgar Rey y su equipo de trabajo, a Cajamac también por acogernos eh, nuestros capítulos y bueno, les voy a contar un poco cómo nació cómo, cómo nacieron estas reflexiones eh, que presenté con la historiadora Marcela Barraza. Bueno, hace aproximadamente unos 10, 12 años tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto con el Museo Librería Británica de digitalización del patrimonio documental del Caribe colombiano. De hecho, hasta hace año y medio aproximadamente terminamos un último trabajo correspondiente a la región del Sinú. En esa oportunidad digitalizamos un equipo de digitalizadores, estudiantes e historiadores de la Universidad de Cartagena, del programa de historia. Digitalizamos el fondo de la notaría primera, ¿no? De Riohacha, eh, que contenía o contiene documentos desde 1827 aproximadamente hasta el día de hoy, pero nosotros digitalizamos los documentos entre 1827 y 1950, digamos, aproximadamente.
En tales documentos, pues por unas investigaciones que posteriormente comenzamos a hacer sobre tierra, mercado, sobre tierra y mercado, campesinos y hacendados, comerciantes en la provincia de Riohacha, entre 1830 y 1900, observamos de manera muy interesante eh, eh, escrituras de compra-venta de esclavos entre 1830 y 1850, es decir, un periodo, digamos, de la temprana república. Y esos documentos no solamente hacían referencia a la jurisdicción de Riohacha, ciudad, sino también a todo lo que se conocía como la provincia de Riohacha. Habría que recordar que los orígenes de la provincia de Riohacha, aunque no se llamaba exactamente así, datan del siglo XVI, cuando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, cuando la ciudad de Riohacha estuvo vinculada a la pesca de perlas, como han mostrado pues, diferentes investigadores. Es un tema más o menos estudiado profundamente, y Riohacha dependía básicamente de la audiencia de Santo Domingo y no de Santa Fe. Posteriormente, durante el siglo XVII, la audiencia de Santo Domingo deja de tener una injerencia administrativa sobre Riohacha y esta comienza a depender de Santa Marta, ¿verdad? Básicamente de la gobernación de Santa Marta. Y con la creación del Virreinato de la Nueva Granada a mediados del siglo XVIII, 1739, bueno, primero en 1717 y después en 1739, se crea también la provincia de Riohacha, que en algunos momentos era anexada a la provincia de Santa Marta. Entonces, pues esto para decir que la provincia de Riohacha fue una de las 16 provincias reconocidas al momento de producirse la independencia en la Nueva Granada, digamos, en el virreinato de la Nueva Granada. Entonces era, digamos, un momento muy importante, 1830, 1850, de la temprana república, y estaban estos documentos allí y nos dimos a la tarea de comenzar a analizar, digamos, estos documentos. Entonces, básicamente comenzamos en el artículo, digamos, en el primer punto relacionado con los antecedentes de la esclavización en la provincia de Riohacha, básicamente esclavización de africanos. Eh, Esa esclavización estuvo vinculada efectivamente a las actividades de la pesca de perlas, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, se trajeron africanos que llegaban fundamentalmente por Curazao, ¿no? Llegaban estos cargamentos de esclavizados, llegaban a Curazao, pues ubicado en el sureste del Caribe, muy cerca a la península de la Guajira, y estos esclavizados llegaban acá, llegaban a Riohacha, y se vinculaban a distintas actividades, digamos, actividades básicamente agropecuarias, ¿no? Se vinculaban a una economía rural en la provincia de Riohacha, y ese es el segundo punto que trabajamos, digamos, en el capítulo. Entonces, estos esclavizados se vinculaban a las fincas, se vinculaban a las haciendas, y se vinculaban incluso a explotaciones agropecuarias familiares bastante pequeñas. No vamos a encontrar, digamos, grandes haciendas en la provincia de Riohacha. En términos generales, en lo que hoy es el Caribe colombiano, fueron muy pocas las grandes haciendas que uno puede, de origen colonial, que uno puede, digamos, identificar. Eh, eh, Sin embargo, habían explotaciones agropecuarias mucho más pequeñas que tenían incorporados algunos esclavos. Entonces, estas explotaciones agropecuarias de ganado,
con cultivo de caña, existían algunos trapiches, los esclavizados se vinculaban a estas explotaciones, por ejemplo, en jurisdicciones como la de Fonseca, Barrancas, San Juan y por supuesto en los alrededores de Riohacha encontramos esclavizados. No eran muchos realmente vinculados a estas unidades de explotación, 1, 2, 3, 4, 5 esclavos. No eran muchos, digamos, en ese orden de ideas. Y por supuesto, nosotros pudimos reconstruir, como está en el capítulo, una tabla con los datos de las transacciones compra y venta de esclavizados, digamos, en la provincia, que incluyó, como lo dije, digamos, distintos tipos de explotaciones. Y bueno, y el siguiente punto, que es el punto 4 del artículo, trabajamos un punto inicial e indicial, para ser más exactos, sobre el poblamiento cimarrón, que fue muy importante. El cimarronaje en la Guajira comenzó, digamos, o en la provincia de Riohacha, comenzó desde el mismo siglo XVI, desde la segunda mitad del siglo XVI, cuando esclavizados escapaban de las pesquerías de perlas y se ubicaban en algunas zonas de la provincia, sobre todo al sur de Riohacha. Por ejemplo, en algunos documentos del siglo XVIII, Antonio de Arévalo, que estuvo por La Guajira entre 1770 y 1774, aproximadamente menciona mucho el palenque de Saltalatuna. Y en otra documentación se menciona mucho lo que es el palenque de Jacob también. Es decir, hay un poblamiento de origen afrodescendiente muy importante. Poblaciones como Moreno, por ejemplo, reflejan precisamente este poblamiento cimarrón en ese sentido y dejamos, digamos, sugerimos que la presencia cultural afrodescendiente aportó de manera significativa elementos importantes al tejido cultural, no solamente de la provincia de Riohacha, sino en términos generales a la península de La Guajira. De tal manera que en términos generales el capítulo lo que muestra es unas dinámicas asociadas a la esclavización, a una economía local de carácter agropecuaria, que si bien no correspondió, por ejemplo, a grandes economías basadas en el trabajo esclavo, sobre todo economías de plantación, sí desempeñó un papel importante en las faenas económicas y posteriormente en el tejido cultural de la península de La Guajira. Entonces, en términos generales, de eso se trata ese capítulo. Muchas gracias, José, muy amable. Saludos. Bueno, como se dan cuenta, pues estuvimos en el siglo XVI, XVII. Vamos a volver al siglo, a la prehistoria que llaman, ¿no? Vamos a volver a los ancestros. El profesor Juan Carlos Vargas y el profesor Omar Leonardo Valle, en su ponencia aquí hace ya el año pasado, pues fue bien interesante. Juan Carlos, estaba comenzando a discutirse el tema de Bastidas y de los indígenas y la cosa. Entonces llegó Omar, trayectorias históricas de cambio social y transición ecológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Omar. Buenas noches, mucho gusto. Desde hace unos años venimos adelantando unas investigaciones arqueológicas con el profesor Juan Carlos en la Universidad del Magdalena. Hemos tenido la oportunidad de volver a excavar, investigar un sitio en la Sierra Nevada de Santa Marta, al occidente, la microcuenca del Congo. Desde el 90 no se hacían investigaciones en este sector, desde Leonor Herrera. Posteriormente tuvimos la oportunidad de reexcavar también sitios arqueológicos por la vía que va de Ciénaga a Barranquilla, por toda la línea de la vía, los famosos concheros,
que excavó Carlos Angulo Valdés en los años 70. Entonces, dado que durante mucho tiempo no se desarrolló investigaciones en estos sectores, en alianza con, con la Universidad de Cádiz de España hemos adelantado algunas excavaciones, eh, encontrando pues información muy importante. Y el tercero de los sitios es la excavación en la universidad. Pues sabemos que allí en ese contexto del campus universitario hay bastante evidencia arqueológica, ¿sí? Digamos que por obligación ante la ley, cada vez que se va a construir en un área importante se debe hacer un programa de arqueología preventiva. Y en el marco de la arqueología preventiva que se adelanta en la universidad, pues se han encontrado principalmente fragmentos cerámicos y algunos líticos, como hachas, pulidores de cerámica. ¿Qué se ha encontrado así en resumen? ¿Qué relaciones podemos ver? Cuando uno clasifica la cerámica, principalmente es el material que nosotros más estudiamos, vemos que no hay una estandarización en la producción. Desde la arqueología, nosotros hacemos un estudio estadístico en la producción de la cerámica. Vemos la cadena operatoria y vemos ese nivel técnico en la producción, donde si el grosor de las pastas, los tipos de decoraciones están estandarizados, podemos entender que hay una orden, una dirección, digamos, alguien está controlando esa producción y hay gente muy especializada haciéndolo. Lo que vemos es que no es tan estandarizada, pero tampoco es tan desordenada. Entonces, estamos como en un nivel intermedio, camino hacia esa estandarización de la producción. Lo que podemos ver en los tres sectores que estamos interviniendo, tanto en la Ciénaga como en la Sierra y aquí en la parte baja de Santa Marta, es que ahí confluyen diferentes culturas donde son muy similares todas. Estamos, digamos, en un momento de interculturalidad donde no hay alguien que domine a los demás, ¿sí? Quizá la llegada de los españoles cambia esa interculturalidad por una multiculturalidad donde hay, digamos, un dominio español que está ejerciendo una influencia importante. Sí, entonces, digamos, en estos momentos, en el periodo prehispánico, tenemos un área natural muy determinante, muy importante, que es esta esquina que hace la Ciénaga Grande, que hace las faldas, las estribaciones de la Sierra Nevada y el mar. Es algo que solo lo tenemos, digamos, en esta parte del mundo y quizá eso era un atractor importante para comunidades indígenas de muchos lugares. Y lo vemos, por ejemplo, cuando llegamos a Tasajera, estamos excavando los concheros y en Tasajera vemos como una influencia estilística de la cerámica tairona, muy de aquí, de esta zona de Santa Marta y de la Sierra, pero en la medida que nos alejamos hacia Barranquilla, hay sitios como el Caimán, por ejemplo, la cerámica ya es totalmente diferente. Entonces podemos ver, digamos, un alcance con una influencia bastante fuerte hasta este sector. En la Sierra Nevada, en la microcuenca del Congo, por lo menos, casi no se evidencia cerámica que sea de otras regiones. Es muy la cerámica de allí. No tiene como que a ellos no los influenciaban de otro lado, sino más bien era posible encontrar abajo cerámica de esta región. Pero entonces todo concluye acá abajo, ¿no? Hay como un lugar donde donde hay mucho intercambio, mucha interacción, y a pesar de que seguramente tenían sus conflictos, había mucho intercambio. Lo que podemos ver, que las comunidades estaban como en un nivel igual y cambia todo pues a la llegada de los españoles. Muy bien, muchas gracias, Omar Leonardo. Bueno, los otros autores son, como se dieron cuenta ustedes, hemos visto ya 5: Juan Carlos y Omar, Mabel, Sebastián, José Trinidad Polo y Marcela, y Jan. Muriel está en Bélgica, entonces pues allá debe ser como las 2 de la mañana o la 1. Me dijo que era imposible.
La señora Selene Milanés está en Río de Janeiro, ya deben ser como las 10 de la noche, porque allá es más adelante, allá se adelanta como 3 horas tal vez, Son las 9. son las 9. El profesor Jorge Elías Caro está inaugurando a las 6 de la tarde la feria del artesanal. Están cordialmente invitados a llevar billetico ya para comprar cosas artesanales. Y el profesor Reyes está aquí. El artículo mío es el fruto de una reflexión que hicimos en varios momentos. Se llama Del canto popular al cuento literario, tradición y modernidad en la cultura del Magdalena Grande. Este es un texto que traté de, de reflexionar con base en documentos en en una línea bastante delgada, frágil posiblemente, pero que hace falta un poco más desarrollo. Yo trato de hablar de cantos populares o de cantores populares, no de juglares. Los juglares es un actor, un personaje, sobre todo de la Edad Media, que jugaba un papel importante en las comidas de los ricos, en las sociedades cortesanas. Era el payaso, pues, el bufón, era el bufón en las comidas que hacían las sociedades cortesanas y que pues ellos iban a hacer allá maromas y ese tipo de cosas para divertir. Entonces yo creo que eso no eran pachorrada, ni Luis Enrique Martínez, ni Alejo Durán, más bien eran bastante serios estos hombres y en las indagaciones uno mismo sabe que no era cierto el tema de que iban estos hombres con su acordeón de pueblo en pueblo, no. Antonio Brujés Carmona, de Guamal y Santana Magdalena, él en un texto de 1936 tal vez, dice Los últimos juglares. Y García Márquez, que copia muchas cosas de Antonio Brujés Carmona, que recoge muchas cosas de Antonio Brujés Carmona mejor, va a coger esa figura y la va a meter allí hablando del trotamundo que iba de pueblo en pueblo, etcétera, etcétera, que está narrado en Cien años de soledad. Yo trato de recoger eso, ¿verdad? Decir, no, aquí lo que hay eran unos cantores y entonces me baso en lo que dice Luis Enrique, lo que dice Alejo Durán o Pacho Rada. Sus primeros cantos son cantos originarios de los chandé, ¿cierto? La mamá de Alejo Durán cantaba tambora allá en El Paso, aunque ella era de las aguas de Ibirico, ¿cierto? Y Pacho Rada que nace en Plato, en esa región, Plato, Pinto, Santana, El Difícil, donde él va a vivir mucho tiempo, es una zona de cantos de pajarito, de sones, de hecho, ¿cómo se llama eso? De chandé. De hecho, su primera canción que se llama el ternero Tutecame, Carlos, ¿me ayudas ahí? Tutecame está inspirado precisamente en los chandés, como me lo dijo Pacho Rada. Y luego todos esos cantos, ¿verdad? De los raizal, de los areitos, todo eso pasando por los cantos estos que componen Alejo Durán, Pacho Rada, Abel Antonio Villa, etcétera. Pero voy escogiendo tres cantores solamente. Por ejemplo, en el canto del Magdalena cojo a Pacho Rada, en el canto del César, del Hoy César, cojo a Alejo Durán, y de los cantos de La Guajira cojo al autor de Compay Chipuco, José Gómez, odontólogo, que vivió aquí en Santa Marta casi toda su vida. Fue odontólogo y odontólogo precisamente de ahí del batallón, y dictaba clases gratis de piano. Yo lo conocí dando clases de piano y acordeón piano gratis ahí en lo que se llamaba la Casa de la Cultura, el Instituto de Cultura, y él cantaba sus canciones, Fonseca, un canto muy lindo, y el más conocido que es Compay Chipuco. Quien mejor lo interpreta en una letra oficial, original de él, se llama Dumas Beyman, que aún está vivo, viviendo en unas condiciones no mejores, hasta allí en un ancianato, pero él canta porque los otros cantantes le han cambiado algunas palabras. Beyman es textualmente, por ejemplo, él no dice, el viejito me contestó, viejo, pues no, al rompe me dijo, al rompe, él utiliza la palabra al rompe, ¿no? Esa es la palabra que utiliza Cheva Gómez. Esos cantos se los recogí a Xiomara Granado, que es la secretaria de la Secretaría de Cultura, que era la secretaria del Instituto de Cultura en la época de Doña Anita, y que Chema ahí trabajaba con ella.
Y luego, pues, están los cuentos literarios que conozco a Fernando de Andrés de Riohacha, a José Francisco Socarrás, que es el primero que utiliza la palabra Macondo en la literatura colombiana, ¿cierto? Y dice precisamente José Francisco Socarrás que hubo un vendaval en la sierra, ahí en la zona bananera, y que varias de las fincas fueron atropelladas por la temperada, entre ellas la Latar, tal vez, Todomira, ¿cómo se llama esa, Rafa? Todomira y precisamente Macondo. Ahí aparece Macondo. Y luego ya vamos a encontrar en la literatura también a Rafael Caneva Palomino del Banco, que va a ser un gran novelista y cuentista, y por último a Gabriel García Márquez en algunos de sus cuentos. De tal manera que ese es el artículo que propone y cierra estos 9 capítulos que tiene el libro. Ya vamos a terminar. Vamos a entregarle, quédense ahí sentaditos, no se nos muevan, ya le vamos a entregar a cada uno, los compañeros de Cajamá que van a entregar los diferentes libros. Queremos invitarlos con Illán mañana a las 4 de la tarde aquí en el Banco de la República, atravesando. Tenemos mañana un conversatorio sobre el archivo histórico de Orlando Falborda, que está concentrado en la ciudad de Montería. Ya llegó la doctora Diana Carmona, que es la gerente de Montería. Va a estar la doctora Matilde El Hach, y va a estar conversando conmigo los falbordianos. Mañana tenemos esa cita. Los invitamos a todos para que nos acompañen a las 4 de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Como ya el doctor Rey dijo, en cada puesto le vamos a entregar un ejemplar de este tomo 10 a cada una de las personas que nos acompañaron, que siempre están con nosotros en la tertulia y hoy en este lanzamiento del libro. Gracias a todos por haber venido y bueno, nuestros ponentes, muchas gracias por compartir con nosotros. Doctor Rey, muchas gracias. Bueno. Quédense ahí que están los libros. Saludo a la doctora Adi Martínez que nos acompaña con nosotros, a pesar de su trabajo está aquí con nosotros. Gracias. ¿Quién los va a repartir? ¿Ah? Pues no, dale. Rafa, ya ahora no quiere arrancar.